Hermanos, a lo largo del año pasado y también todavía tenemos que continuar un poquito en este año, estuvimos viendo en la palabra del Señor el motivo de la casa de Dios. Es un motivo bíblico que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el corazón de Dios está su casa. Me haréis un santuario, me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios y vuestro Padre. El Señor quiere tener casa entre nosotros somos su casa no es de madera, no es de piedra, es hecha por seres humanos, con espíritu, alma y cuerpo. Pero lógicamente que didácticamente Dios comenzó a enseñarnos con figuras, con símbolos, así como los niños para prepararse para la vida juegan con juguetes, juegan con muñecas, las niñas juegan con muñecas entrenándose a ser mamás, los niños también juegan con aparatos, con carritos, en fin, si es que van a ser ingenieros, entonces hacen caminitos de arena, túneles, puentecitos con tablitas, en fin. Y así también el Señor ha ido enseñando a la humanidad, primero con figuras, para luego usar esas figuras y darles su verdadero sentido espiritual. Entonces, por eso ese motivo de la casa de Dios, que viene desde Génesis, ha ido desarrollándose. Y también en la casa de Dios hay varios departamentos, digamos, el atrio, el lugar santo, el santísimo, con distintos muebles y algunos ritos realizaban los sacerdotes allá, y todo eso son figuras, como dice la Escritura, son sombra de Cristo, figuras de las cosas celestiales y espirituales. Pero esas cosas espirituales, Dios usa un lenguaje tipológico, a veces profético y también explicativo, como en las epístolas de los apóstoles, para entender el aspecto espiritual. Y en Romanos nosotros vemos, y ese versículo sí vamos a leerlo para continuar a partir de allí, en la epístola que Pablo escribió a los romanos, ya al final de la epístola, que en el capítulo 16, en la doxología final, allí dice en el verso 25 y al 27 lo siguiente: y al que puede confirmar, qué precioso es eso, que Dios es un Dios que puede confirmar. Qué distinto es estar confirmado que estar vagando, que estar inseguro, que estar en arenas movedizas, estar en la fe. Amén. Estar en la luz. Puede confirmaros según mi evangelio, o sea, las buenas noticias de Dios, dadas a través de los que Él envió, de los apóstoles de Él, en este caso Pablo. Y también dice, y la predicación de Jesucristo, porque de ahí es de donde se sustenta Pablo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, desde la eternidad Dios tenía algo en su corazón que nosotros no conocíamos, y para nosotros era un misterio, pero a partir del Señor Jesucristo, su vida y su palabra, su predicación, y también de los que Él envió con buenas noticias, el Evangelio apostólico, como este de Pablo, en esta carta, el misterio comienza a ser abierto. Pero entonces en la apertura de ese misterio dice, pero que ha sido, o sea, lo que estaba oculto, ha sido manifestado ahora. Si ahora es el tiempo del Nuevo Testamento, desde la revelación de Jesucristo, su muerte, resurrección, ascensión, el envío de su Espíritu, de sus apóstoles, la edificación del cuerpo de Cristo por toda la tierra. Ese es el ahora de la manifestación de ese misterio. Pero dice, y que por medio de las escrituras de los profetas, y se refiere no solamente aquí al Nuevo Testamento, porque apenas se estaba escribiendo, se refiere al Antiguo.
El Antiguo Testamento tiene la tipología, tiene la sabiduría, las previsiones, las profecías, y en el Nuevo Testamento comienza las realizaciones espirituales, pasando de lo que era tipología a realidad, ¿verdad? Espiritual en arras o en anticipo, pero las arras es el anticipo de una herencia completa mayor en el propio reino del Señor cuando Él venga, introduzca el milenio, Israel sea restaurado y luego del milenio pues haya un juicio final y después un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad nueva, la llamada la Nueva Jerusalén de Dios. Entonces por eso dice, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. O sea, el Dios eterno hizo un mandamiento. ¿Y cuál es este otro de los varios mandamientos? De que por medio de las escrituras de los profetas, y vamos a leer del nuevo Ezequiel, por ejemplo, entre los profetas, por las escrituras de los profetas, dice, se ha dado a conocer ese misterio que está oculto en Dios. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo usa las escrituras del Antiguo para hablar de las cosas del Nuevo. Y eso es el mandamiento del Dios eterno. O sea que cuando ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, leemos el Antiguo, no estamos solamente leyendo cosas del Antiguo, sino cosas del Nuevo escondidas a propósito en el Antiguo para instruirnos a través de las figuras en las realidades espirituales. Entonces dice que ese misterio que había estado oculto desde la eternidad, ahora dice, se ha dado a conocer a todas las gentes, no solamente Israel, a todo ser humano que quiera ponerle atención a lo que Dios tiene que decir, para que obedezcan a la fe. O sea, que andemos por lo pronto en la fe, porque ahora andamos por fe, no por vista, pero estamos esperando lo que el Señor prometió y las señales que Él ha estado dando, ahora ya las estamos viendo con nuestros propios ojos. Ojalá tengamos ojos para ver y conocer las señales de los tiempos, y especialmente de nuestro. Entonces dice, al único y sabio Dios, así como había empezado en el verso 28, y al que puede, al único y sabio Dios. Todo lo demás era como una digresión para adorar a Dios por todo esto. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, Jesucristo es el que ha glorificado el nombre de su Padre y nos lo va mostrando y nos guía también a glorificarlo con Él. Porque el Padre todo se lo dio a Él para que Él recupere otra vez todo, y somos de los recuperados, porque sabemos de dónde venimos y sabemos cuántas cosas nos ha perdonado el Señor y cómo nos ha ayudado hasta aquí y nos continuará ayudando. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Dios mandó, dice, según el mandamiento del Dios eterno, que las cosas propias del Nuevo Testamento que nos introducen en la eternidad sean anunciadas utilizando las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos haciendo una doble lectura. Cuando leemos tipología, sabemos que la tipología tipifica algo espiritual, a la vez de que es algo histórico que acontece y que también acontecerá en el templo del milenio, porque al final Dios está tomando a Israel y va a introducir a Israel en el reino, y tiene que hacer ese trabajo de que Israel también vea como la iglesia ha visto por todo ese tiempo, el aspecto espiritual escondido del aspecto natural. Entonces por eso es que antes de ver el significado de la iglesia gloriosa para Dios y del reino eterno, incluso del milenio anterior a esa eternidad, estuvimos viendo ese motivo de la casa de Dios en Betel, por ejemplo, que quiere decir casa de Dios, aquella revelación que Dios le dio a Jacob, y luego cómo se desarrolló en el tabernáculo,
y después en el tiempo de Moisés en el tabernáculo, y después en el tiempo de Salomón en el templo, conforme a lo que David había recibido de Dios, las instrucciones que David recibió, los planos del templo. Y ese templo que era físico es una figura del verdadero templo, ¿no? Recordemos cómo le dijo el Señor a David: mira, David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Y bueno, vino como un anticipo tipológico su hijo Salomón, y Salomón edificó el templo. Pero Salomón era una figura del verdadero hijo de David, que es Jesucristo. Y el pueblo de Dios, que es la iglesia, y no me refiero a algún templo físico, a alguna catedral, sino al pueblo que de verdad le ama al Señor, al pueblo de los santos, no de los barcos que se hundieron, sino de los que llegaron a buen puerto, que esos son los que tenemos que mirar. Que siempre el diablo quiere que miremos los que se hundieron para que ni siquiera naveguemos, pero hay que mirar los barcos que llegaron, los santos vencedores en la prueba de la vida, amén, y que caminaron con Dios. Entonces Salomón es figura del verdadero hijo de David, que es Jesucristo. Y el templo que edificó Salomón físico es figura del verdadero templo, que dijo el Señor: vosotros sois el templo. Entonces hay un templo material que nos habla del templo espiritual, que es una figura. Digamos, un arquitecto antes de hacer la casa hace primeramente unos planos y después hace una maqueta, y mirando los planos y mirando la maqueta entendemos cómo va a ser la casa, pero claro que no podemos vivir ni en el plano ni en la maqueta, sino en la verdadera edificación. Y así ha hecho Dios. Esas figuras eran como los planos y también como las maquetas. Pero al leer eso tenemos que entender el sentido espiritual. Pero en el tiempo del milenio, que es entre la historia de la iglesia y la historia del cielo nuevo y la tierra nueva, que está en futuro, existe el milenio. Y en el milenio Dios va a reunir otra vez a la iglesia de todas las tribus, pueblos y naciones, también con los que de Israel reciban al Mesías, y va a guiar a muchos a la vida en el milenio. Unos van a ser introducidos y otros van a ser también guiados a fuentes de aguas de vida. Entonces allí vemos que la figura del templo continúa en el milenio, y a pesar de que la iglesia ya ha pasado y ha visto el aspecto espiritual, todavía Dios quiso que existiera el templo y continúa dándonos el sentido espiritual, pero ese templo va a ser levantado ahora por los judíos. Ellos ya están queriendo levantarlo, ya están en ese objetivo allá en Israel, incluso aparte de ellos mismos, muchas otras personas, algunas de buen corazón y otras de ningún buen corazón, quieren levantar el templo. La masonería ha estado muy interesada en todo este asunto del templo, y en sus tenidas o reuniones que se llaman tenidas, ellos estudian las figuras del templo de Salomón y hablan de Irán Abib, el arquitecto del templo de Salomón, y lo utilizan en alegorías que van cambiando según avanzan en sus grados, pero ese es un robo satánico que va guiando a través de esos velos de las iniciaciones progresivas. Si se trata de la masonería regular, son 33 grados. La que es la escocesa, que vienen los templarios, que eran templarios del templo que guardaban a Jerusalén, pero después se metieron en ocultismo y otras cosas, y de ahí surgió la masonería, que va llevando a una satanización progresiva. O sea, es una burda repetición, pero alrededor de Satanás, que siempre quiere sentarse en el templo de Dios como Dios. Entonces, yo no estoy mencionando todo, sino cosas mínimas. Entonces, también el templo que va a ser restaurado ahora por Israel, está previsto
que sería también profanado por el anticristo, es decir, el gobierno mundial a lo que están abocados los líderes de las naciones, que están siendo alimentados por los líderes de los líderes, las élites globales. De ahí nos hablan también de la profanación del santuario. Los que no están seguros, quiero que lean por lo menos algún verso conmigo. Después volveremos a Ezequiel. Estamos leyendo de los profetas. Daniel, primeramente leamos en el capítulo 8, porque Jesús apeló a este pasaje. Entonces vamos a leer primero esos pasajes a los que apeló Jesús, luego vamos a leer de qué habló Jesús, de esto que estamos leyendo, y después continuamos de ahí para adelante. Capítulo 8 del profeta Daniel, desde el versículo 9, ya se habla de este personaje final que llegará a ser el anticristo, siendo un pequeño cuerno que se engrandece, como aparece en el 7. En el 7 se nos habla de los imperios mundiales, por fin se nos habló del imperio romano en el 7, y luego de la Unión Europea que surge del imperio romano, y del anticristo que surge como gobierno de en medio de la Unión Europea, haciendo trampolín de Europa hacia el gobierno mundial. Eso está previsto y lo hemos estudiado por detalle, apenas lo estoy ahora recordando muy a vuelo de pájaro, pero para que tengamos presente que de ese cuerno pequeño que surge desde la Unión Europea y que se engrandece para ser el anticristo y pasar a lo global de lo europeo, es el que dice acá en el 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, es una persona que se va a presentar como si fuera el Dios de las religiones, manifestado en él, que ese va a ser el anticristo. Y ustedes saben que los dioses con minúscula de las religiones son los espíritus caídos que siguieron a Satanás. Y como va a ser pretendidamente el Dios de todas las religiones, y de eso se trata el proyecto Bluebeam, de proyectar a este personaje como si fuera el líder de todas las religiones, con uso de la tecnología y holografías, etc. Entonces dice aquí, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí se le llama así a los ángeles caídos. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que ese es Cristo, y por eso se le llama el anticristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio que hemos estado hablando, que sería restaurado en la primera mitad del septuagésimo, o sea, del septenario septuagésimo o 70 de la profecía de Daniel 9, y el lugar de su santuario, o sea, es ese templo restaurado, que está ya las maquetas listas, los materiales previstos, los sacerdotes listos, todo prácticamente prefabricado para en la primera oportunidad que tengan, que será en el momento exacto que Dios dice, levantan ese templo y ponen la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, el cual es el anticristo. Entonces dice acá, echó, o sea, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de las prevaricaciones del propio pueblo de Israel, le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio. Ya Israel ya hizo pacto con la OTAN, y eso es lo peor que ha hecho. Por creer en los hombres, todavía no ha creído en Dios. Va a tener que ser desilusionado para que se vuelva de verdad a Dios. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces permítanme seguir leyendo unos versos, porque estamos preparando la lectura de la parte de hoy sobre la purificación del santuario. Entonces eso dice aquí esta profecía. Estamos viendo la profecía, luego vamos a ver la tipología para la purificación.
Entonces dice aquí, entonces, y esto fue por un traslado de Daniel al futuro, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario? Hoy esa es la parte que estoy enfatizando, entregando el santuario, profanándolo, y el ejército para ser pisoteados. Ese santuario que se levantará en Israel de nuevo. Hasta Rockefeller quiere ayudar, él está hacia la cabeza de Masón, no es la cabeza única, pero está entre las élites, quieren ayudar en restaurar el templo. Muchos judíos, hasta musulmanes, están queriendo ayudar, teólogos y millonarios, a la reconstrucción del templo. Pero ese templo será restaurado como tipológicamente aconteció cuando Antíoco Epifanes, figura tipológica del anticristo, profanó el templo, pero luego hubo la restauración del pueblo que conoce a su Dios, que en ese tiempo de los macabeos, fue el tiempo de los macabeos. Los macabeos representaron a ese pueblo que se esfuerza y actúa, y que fue el que purificó el templo que profanó Antíoco Epifanes, en figura de lo que hará el anticristo, como dice la profecía, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea que lo que va a pasar ahora en breve con el anticristo, con el gobierno mundial, dentro del contexto de la globalización y sobre todo globalización de las religiones, ya de los bancos ya está adelantada, de la superintendencia ya está adelantada, ya los países se están uniendo, UNASUR ya tiene su parte lista para incrustarse en el gobierno mundial, que es una federación de 10 pedazos, uno de ellos es UNASUR. Entonces ahora, ese anticristo tipológico que fue Antíoco Epifanes profanó el templo, pero ese templo que fue profanado por Antíoco Epifanes fue purificado por los macabeos. Entonces cuando ustedes lean, sobre todo en las versiones católicas que tienen el libro primero y segundo de los macabeos, ahí van a ver ustedes la historia desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes, como una tipología del anticristo final. Y ustedes van a ver qué sucedió en ese tiempo y en qué fecha sucedieron esas cosas, porque, como dice la Escritura, lo que ha de ser fue ya. Lo que hará el anticristo fue lo que hizo su tipología, el Antíoco Epifanes. Entonces hubo una profanación del templo y también hubo una purificación del templo por medio de los macabeos. ¿Ve? Entonces ahora aquí, volviendo al capítulo 8 de Daniel, que está hablando para el futuro tanto los dos aspectos, igual que lo hace Ezequiel también, entonces leemos lo que dice allí. ¿Hasta cuándo, le pregunta un santo al otro, durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Por los acontecimientos dentro de esas 2300 tardes y mañanas, al compararlo con Daniel 7, con Daniel 11, nos damos cuenta que ese periodo de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, porque la primera mención bíblica de tardes y mañanas es en el Heptamerón, los 7 días, fue la tarde y la mañana, el día 1, esa es la manera de referirse al día, que en la Biblia no empieza cuando sale el sol, sino cuando se pone el sol es que se acaba el día y comienza el otro. Y por eso se menciona primero la tarde, que la palabra no es tarde de la 1 hasta las 6, sino al ponerse el sol hasta salir el sol. Es el erer, es la palabra hebraica o hebrea, erer, y transliterada al griego erebo, el erebo, que usted lo oye en los poemas griegos, se refiere a la noche, y viene de erer, la tarde, no se refiere a la tarde, sino a la noche. Cuando se pone el sol, ahí es cuando cayó la tarde, o sea, ahí se acabó el día y empezó el otro. A propósito, feliz año. Hoy es 21 de marzo, día del equinoccio, de la primavera.
en el hemisferio norte. Ese es el verdadero año nuevo. Es el equinoccio del elíptico. Bueno, seguimos entonces, dice acá. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, sucederá eso de la visión del continuo sacrificio, y luego la parte de la prevaricación y la entrega del santuario y del ejército. Y eso dura 2300 tardes y mañanas, que coinciden con esos 2/3, prácticamente casi 2/3 del centenario 70 o 70 de la profecía de Daniel 9, que dice que serían 70 centenarios para tratar cierto asunto que Dios dice en séptuple. Estoy recordando lo que está diciendo Daniel 9. Hay que volver a leerlo para que estas frases tengan más sentido. Y entonces la frase es: luego el santuario será purificado. Y esa es la carga del Espíritu. El santuario será purificado. Amén. Entonces, por eso es que habla de eso también en otras profecías. Y ahora sí podemos pasar al profeta Ezequiel, donde hemos venido estudiando la tipología que está detrás del templo del milenio, que se está ya preparando su construcción. Ya las cosas están preparadas, solo falta el momento de levantarlo. Pero para que se levante tienen que hacerse el continuo sacrificio para que sea levantado el tercer templo. Ya las maquetas están listas, y no solo las maquetas, los sacerdotes están listos, los materiales están listos, solo están esperando el kairos, el momento, la hora, la fecha de comenzar a levantar el templo. Entonces, antes de leer aquí, marcamos aquí en Ezequiel capítulo 43, y vamos a las palabras de Jesús acerca de esto, en Mateo 24, que muchos ya las conocen, pero algunos no. Entonces, dice el Señor Jesús: para el tiempo del fin. Voy a leer los versos 14 y 15, que son versos que se repiten constantemente en relación con la Pascua. 14 y 15, son los versos 14 y 15, los días 14 y 15. Y ahora este año 2014 y 2015 es esa tétrada de lunas rojas en las Pascuas y Sukkot, y ahora otra vez 14 y 15. Entonces dice acá: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, esa palabra por tanto brotó de la palabra el fin. Como mencionó el fin, ahora dice por tanto. El verso 15 no empieza aquí, la idea con P, usó antes. Y ahora dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces fíjese que cuando habló del fin, lo asoció con la profecía de Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, ese del templo restaurado, la abominación desoladora, esa es la que profana el templo. Que el que coloca la abominación desoladora es el anticristo, el gobernante mundial. ¿Ve? Y él se pone en lugar de Dios como si fuera Dios, como dice Pablo en 2 de los Tesalonicenses. Y entonces, por eso ahí vemos la profanación del santuario, de la que hablaba Daniel. Leímos solo el 8, pero también está el 9, también está el 11, está el 12. Todos esos capítulos nos hablan de esto. Solo leí uno para recordar, pero ustedes pueden después recordar en el 9, en el 11 y en el 12 de Daniel, en esos capítulos. Y Jesús aquí apela a Daniel, lo que habló el profeta Daniel, el que lee, o sea que hay que leer y entender a Daniel para poder seguir las instrucciones de Jesús. Hay más cosas que vienen a continuación, pero la parte de la carga principal es esta. Aquí se habla de la profanación del santuario,
con la abominación desoladora, que es lo que en Apocalipsis se llama la imagen de la bestia, ¿no? Aquel ícono holográfico que representará al anticristo y que tendrá uso espírita por medio de espíritus, hablando y matar al que no se someta a este gobierno mundial draconiano, satánico y del anticristo, que pretende controlar el mundo entero y perseguir a los que no se les sometan. Entonces él es el que propara el santuario, él es ecuménico, el anticristo. Él pretende ser el Dios de todas las religiones, el que unifica los países, unifica las religiones, así como un haiku de los que escribió el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, escribió un haiku allá en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, aquella imitación de la Torre de Babel, que así lo hicieron a propósito. Él decía: en medio de los pueblos, en medio de los colores de las razas, en medio de las naciones, de las religiones, yo busco mi camino. Así lo dice ese haiku de él. Es un poema tipo japonés, donde él habla que se está retando en medio de todas las naciones, razas, religiones, buscando su lugar. Bueno, entonces aquí vuelve a hablar Jesús de que en el lugar santo se colocaría la abominación desoladora. Esa es la profanación del santuario. ¿Se da cuenta? Entonces ahora sí, regresemos a Ezequiel 44, 43, regresemos, no por hoy, que apenas vamos a empezar a leer, sino porque esta es una continuación de la serie que venimos a los pedacitos avanzando. Hoy vamos a avanzar otro pedacito. Entonces, en el capítulo 43 está una revelación de Jesucristo. Para poder entender bien el capítulo 43, y a veces hemos hecho pasadas rápidas por aquí, hoy necesito detenerme más. Vamos al capítulo 40 para que ustedes entiendan algo. 40 es donde comienza la visión del templo del milenio, en el 40. Y lo que fue revelado comienza no en el 43, sino desde el 40. Entonces quiero que pongan atención a lo siguiente, en el 41. En el año 25 de nuestro cautiverio, ya llevaban 25 años cautivos los israelitas en Babilonia. Al principio del año, o sea, en este mes de Aviv Nisan, que comienza en el equinoccio de primavera del hemisferio norte, y Dios dice en Deuteronomio 16:1, guardad el mes de Aviv, porque ese es el mes donde se comienza todo el calendario bíblico que coincide con el cósmico, con los equinoccios, con los solsticios reales, no el que después Babilonia descuajeringó, ¿me entiende esa palabra? Que ahora estamos, el mes séptimo era septiembre, pero como se metió Julio César y le puso un mes, lo corrió para el 8, y luego entonces Augusto no se quiso quedar corto y le metió el mes de Augusto, que es agosto, entonces el séptimo quedó de noveno. Septiembre, por el propio nombre, septiembre, el mes séptimo, quedó de noveno. Octubre, que era el octavo, quedó de décimo. Noviembre, que era el noveno, quedó de undécimo. Y diciembre, que era el décimo, quedó de duodécimo, de 12. Se corrieron los meses, los meses ahora no están conformes ni la Biblia ni el cosmos. Cambio el cosmos y la Biblia coinciden porque son obra del mismo Dios. Entonces, ese es el primer mes que dice aquí, el principio del año. Eso es lo que quiere decir Nisan, el mes de Nisan. Nisan quiere decir el mes, el principio de los meses, la cabeza de los meses, el primer mes. Y el otro nombre de Nisan es Aviv, A-B-I-B, B labial, las dos. Y Aviv significa la frescura de la primavera. La primavera en el hemisferio norte, donde está Israel, ¿no? Entonces, ese dice el principio del año, lo que en Éxodo 12 Dios dijo, para vosotros este será el primer mes del año, por eso le lleva año nuevo. Feliz año nuevo.
Bueno, entonces dice, a los 10 días del mes. Pongan atención que no es la primera vez que aparece esta fecha. Regrese conmigo a Éxodo 12, ya volveremos acá. Éxodo capítulo 12. Miren que ese 10 del mes se refiere al Mesías Jesucristo. Entonces dice ahí, cuando habla de la Pascua, desde el verso 1, habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o sea el mes de Abib, si ve el contexto, os será, o sea, al pueblo de Dios, no a los egipcios ni a Babilonia, pero al pueblo suyo. El pueblo suyo tiene en cuenta este calendario. Os será principio de los meses para vosotros, aunque no lo sea para otros. Para el pueblo suyo es necesario tener en cuenta, porque Dios colocó esas señales de las fiestas señaladas en los cielos, porque son sombra de Cristo, como dice Pablo a los Colosenses. Entonces dice, para vosotros será este el primero en los meses del año, o sea, Abib, Nisan, los dos nombres de este mismo mes. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, el 10 de Abib Nisan, es un día muy importante. Dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y ella empieza a dar las instrucciones de la Pascua, simbolizando a Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Para el Bautista, que le preparó el camino, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuándo fue que que Dios indicó esa fecha en que entró Jesús en un burrito? Fue el 10 de Abib Nisan, este día 10, porque Dios dijo que ese es el día en que hay que tomar el cordero, y dice, vuestro Mesías vendrá manso y humilde en un burrito, porque los otros emperadores venían en caballos blancos y todo. Alejandro Magno venía en Bucéfalo y así Julio César, y todos venían conquistando y todo eso. Pero Dios dijo que nuestro rey vendría manso y humilde en un burrito. Y eso sería, lo dice la profecía de Daniel 9:27, y en el 26 y en el 25 ya se ve cuándo sería el día que Jesús entraría en un burrito. ¿Qué día era? El 10 de Abib Nisan, el 10 del primer mes, bíblico y cósmico, porque ahí empieza la elíptica. No es redondo, no, es una elíptica. El equinoccio es cuando se llega al punto más cercano a la Tierra. Desciende desde el solsticio hasta el equinoccio, y en el equinoccio sube. Y también, imagínese el Sol, y imagínese el ecuador del Sol proyectándose hacia el espacio exterior del Sol. Y alrededor de él giran los planetas, y la Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira en el plano del ecuador solar, sino inclinado, de manera que cuando llega al punto de la intersección de la órbita de la Tierra con la proyección del ecuador solar, ahí es el equinoccio, cuando está más cerca de la Tierra, y luego sube, porque la elíptica sube y baja. La mitad está arriba del ecuador solar y la otra mitad está abajo. ¿Para qué? Para que haya invierno y verano. Cuando está abajo, la parte norte está con el sol y la parte de abajo está oculta. Cuando sube, la parte de abajo queda con el sol y la de arriba oculta. La que está con el sol es verano, la que está oculta es invierno. Y están más lejos. Cuando llega al punto de la intersección, que la elíptica baja debajo del ecuador solar, entonces ahí es el equinoccio. Ese es el año nuevo. Ese es el primero de Nisan. ¿Se entiende? Me comprenden que no es solamente algo bíblico, sino algo cósmico. Y eso antes de que Johannes Kepler, nuestro hermano,
que fue el que describió estas órbitas elípticas y todo esto, lo hubiera descubierto. Ya Dios habla así en la Biblia y lo tiene en cuenta, porque Él es el creador del universo y cuando habla su palabra tiene en cuenta lo que Él sabe. Y nosotros no sabíamos por qué, ahora entendemos un poco más la Biblia gracias a nuestro hermano Johannes Kepler, ¿no?, que descubrió estas cosas. Entonces se dieron cuenta ahí del día 10. Ahí fue cuando Jesús entró en un burrito, llegó al templo, volteó las mesas, se fue a la casa de Lázaro, María y María Magdalena y su hermana Marta. Y después, el día 14, como lo dice aquí, dice así, en el verso 6 de este mismo Éxodo 12: y lo guardaréis, ese animal sin defecto, esa oveja, ese cordero que era una figura del Cristo. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces fíjese, exactamente el día 14 de Aviv o de Nisan, los 2 nombres del mismo mes, el día 14, entre las 2 tardes, o sea, los 2 erevos, las 2 noches, cuando amaneció el día, ahí se acabó la primera tarde, o sea, el erevo, o sea, toda la noche, y la otra llega cuando se pone el día. Entre las 2 es la hora sexta, que es el mediodía. Esa es la hora sexta. Las 9 de la mañana es la hora tercia. Las 3 de la tarde es la hora nona. Al mediodía Jesucristo fue crucificado. Y a las 3 de la tarde murió. Tal como lo decía la tipología, como lo habló Dios a Moisés. ¿No? Si ven exactamente qué día era, el día 14. ¿Qué versículo? Ahora vamos a ver lo que dice allí. El verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación. O sea, Dios estaba ya tipificando la muerte de Cristo. Pero a la noche, porque no tienes que pasar al otro día, se puso el sol, y ya cuando se puso el sol empezó el 15. Y esa misma noche ellos comieron la Pascua. Y por eso Jesucristo le había dicho que él estaba esperando que comieran la Pascua, ¿no? Cuando dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto, ¿no? Usted se da cuenta cómo coinciden las fechas, el 14 y el 15. Eso era algo que estaba en los cielos, ¿no? Esos días es luna llena. En ese día hubo una luna llena rojo sangre, que ya la misma NASA, que puede retroceder a las épocas y se va a repetir en el próximo mes de abril, el 15 de abril. No cae en el Viernes Santo, porque los católicos no celebran el número 14 y el 15, sino el jueves y el viernes. Entonces por eso los católicos siempre ponen el Jueves Santo, el Viernes Santo. Y ahora les toca a ellos el 17, porque ellos no guardan el número, sino el jueves y el viernes. Pero en la Biblia Dios nos manda a guardar el jueves y el viernes, sino el 14 y el 15. Por eso en la iglesia primitiva hubo una llamada controversia 4décima, ¿no? Así se llamó esa controversia, porque los que celebraban la Pascua con Juan, la celebraban era según el número, y los que la celebraban con Víctor en Roma, la guardaban era el viernes y el jueves. Entonces por eso algunos la guardaban eran los días jueves y viernes, el jueves santo, viernes santo, que se le llama la llamada Semana Santa, pero los que seguían a los apóstoles lo hacían en la fecha 14 y 15. Entonces hubo esas distintas cosas, y por eso a veces entre los orientales y los latinos había esas diferencias, ¿no? Ireneo fue, Anastasio fue, hicieron bastantes conversaciones sin problemas con eso, pero lo bíblico es guardar la fecha, porque la fecha se mantiene conforme a la elíptica, conforme al calendario real, y por eso le digo que se guardara en 16:1 de Deuteronomio, se guardara ese mes, porque de ahí es donde se comienza el calendario empatado con la elíptica que después descubrió
Johannes Kepler, pero Dios ya la tenía en cuenta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, hay otras cosas que decir al respecto, pero esto es solamente para volver al asunto. Esto lo dije es para que vieran la relación de 10 de Nisan. Ya la profecía, ahí lo decía en Éxodo 12, el 10 de Nisan. Después viene el 14 y el 15. Pero ahora regresamos a empatar. El día que Jesús entró en un burrito era exactamente el 10 de Aviv Nisan. Y Ezequiel profetiza el 10 de Aviv Nisan, en la misma fecha de la primera venida de Cristo, que sí estaba profetizada, porque para la segunda venida no se sabe ni el día ni la hora, pero para la primera sí se sabía el día, y era el 10 de Aviv Nisan, cuando el Cordero tenía que entrar en un burrito a Jerusalén y a los 4 días ser sacrificado en la Pascua. Entonces, para el día de la primera venida sí había una señal segura. Pero ahora Ezequiel va profetizando la segunda venida. La segunda venida. ¿Y sabe qué día profetiza la segunda venida? No qué día va a venir, sino qué día él profetiza la segunda venida, el mismo día. Entonces, mire aquí en el capítulo 40, donde comienza esa profecía, continúa hasta terminar, dice, en el año 25, 41 de Ezequiel, de nuestro cautiverio al principio del año, Aviv Nisan, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Entonces ahí Dios le empieza a mostrar la visión del templo, y si usted pasa al 41:1, me introdujo hasta el templo y continúa la visión del 10 de abril del año 25 del cautiverio babilonio, los 14 años de que la ciudad fue tomada, porque la ciudad fue tomada después de comenzar antes, no comenzó por Jerusalén la toma. Entonces esa visión de ese día continúa siendo explicada el 41, y luego el 42:1 me trajo luego al atrio exterior, y el 43 me llevó luego a la puerta, o sea, se da cuenta, y el 44 continúa siendo la misma, y el 45 la misma, y el 46, el 47 y el 48, o sea, la visión que Ezequiel recibió el 10 de Aviv Nisan va desde el 43 al 48, 5 capítulos, una visión completa que me pueda dar ese día. Entonces lo que leemos en el 43, donde se nos muestra la segunda venida de Cristo, en el 43 se nos muestra la segunda venida de Cristo. Esa profecía se dio cuando la misma fecha de la primera venida. ¡Qué coincidencia! No me malentiendo, no estoy diciendo que el Señor Jesucristo va a venir el 10 de Aviv Nisan. Lo que estoy diciendo es que el día de la primera venida decía eso, que iba a ser el 10 de Nisan, y el día de su muerte el 14 de Nisan, y así fue. El 10 de Nisan, él entró como el Mesías en un burrito, como estaba dicho, que vendría así en un burrito, manso, humilde, y que entonces lo crucificarían a los pocos días. Eso fue el 10 de Aviv Nisan. Como lo decía Moisés, como sucedió con Jesús en la primera venida, en esa misma fecha Ezequiel profetiza la segunda venida. No estoy diciendo que la segunda venida va a ser ese día, sino que ese día él profetizó la segunda. Entonces, permítame, para entender el 43, vamos a regresar al 1 y al 10 de Ezequiel, porque todo esto habla de Cristo. Entonces vamos a ver la visión que tuvo Ezequiel en el 1. Aquí algunos ya la conocen, vamos a verla. Para entender 43 hay que leer desde el 1. Entonces aquí está la vista que Dios le dio a Ezequiel. Primero vio esos querubines que traían su trono.
Y él describe primero los querubines, pero después describe al que está en el trono, que está sobre los querubines. Entonces dice así, verso 26 en adelante al 28 del capítulo 1 de Ezequiel: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Pero entonces, hermano, para entender ahora el 43, no quiero saltarme el 1. Vamos a leer primero el 1. 1:1. Después el 1:26. El 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Acuérdese de esa frase, porque más adelante va a hacer referencia a esta visión. Por eso, si no la tenemos en cuenta ahora, no lo vamos a entender después. Entonces dice así: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y ahí empieza a describir la visión, pero primero describe los querubines y por fin describe el trono y culmina describiendo al que está sentado en el trono. Entonces eso está en el 1:26. Fíjese donde en Génesis 1:26 se habla de la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios tiene una imagen. La imagen de Dios es el Hijo de Dios antes de la encarnación, por medio de quien Dios creó todas las cosas. Y el hombre fue creado conforme a ese prototipo, esa imagen. Y esa imagen es la que va a aparecer aquí antes de la encarnación. Mire lo que dice el 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentada sobre él. ¿Y quién es este hombre? Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿No se acuerdan de estas frases en hebreo? Hablando del Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Y qué era esta visión? Aquí dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, y aquí comienza el Señor a hablar a Ezequiel. ¿Quién era? La visión de la semejanza de la gloria de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? El Hijo. ¿Quién es el modelo para el cual Dios lo usó para hacer al hombre? ¿Conforme a qué modelo? El Hijo. Esta es la visión del Hijo. Este es el modelo que Dios tenía para hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta es la semejanza. Este es el resplandor de su gloria. Este es el Hijo, el resplandor de la gloria del Padre, como lo dice en hebreo. Amén. Ahora pasamos al capítulo 10 y miro desde el 1. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Aquí fue cuando el Señor abandona Jerusalén por sus pecados. Pero luego Él tiene que volver. Aquí abandonó Jerusalén y después tiene que volver. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo toda esa visión. Ahora dice en el versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta,
y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio y afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Ahora voy a leer el verso 18 del mismo capítulo 10 de Ezequiel. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿La gloria de quién era? Del Dios de Israel. Era la semejanza de la gloria del Dios único, del monoteísmo. Los demás eran politeístas y adoraban a los demonios como dioses. Solo Israel tenía el único Dios. Y dice, la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces, ¿quién era este hombre glorioso que estaba en el trono? La semejanza, la imagen de Dios, el Hijo de Dios. Es el mismo Dios de Israel. Entonces ya van dos visiones. Esta fue una visión de los mismos que vio en el río Quebar. Mire esa expresión. Se apareció en el uno, esta es otra aparición. En el uno lo identificó, y aquí también lo identifica como el Dios de Israel. Solo que aquí es cuando él abandona el templo, porque ellos empezaban a adorar a Acera, a Baal, y entonces Dios se fue, los dejó en cautiverio y en corrección, porque ellos abandonaron a Dios, le dieron las espaldas, empezaron a adorar a Tamuz, hasta Arte o hasta Tarot, o sea, la reina del cielo y todas estas cosas, como ahora los jesuitas ya están a punto de levantar en Roma el gran templo de las religiones del mundo. Ya usted puede ver la maqueta en internet, un templo que parece una tremenda coliseo, con una cúpula redonda y arriba la Virgen Negra, no tiene ni una cruz. La Virgen Negra, que es Astarot, Astarte, Semirat, de Nimrod, y alrededor del templo están todos los templos de las religiones, de cualquier religión del mundo, edificios hasta de 4 pisos solo formando la puerta, y todo, imagínense este círculo, y todos los templos de las distintas religiones rodeando el círculo, y todos entrando debajo de la misma Astarot, o Astarte, la reina del cielo negra. Los jesuitas ya presentan la maqueta, la unión de todas las religiones, y ya se va a edificar en Roma. Eso era lo que adoraban ellos en Babilonia, y por eso la gloria de Dios se fue. Pero resulta que el día 10 de abril, volvemos ahora al capítulo 43 de Ezequiel, el mismo día del Mesías, ¿se da cuenta? El día de la venida de Cristo, la primera, el día de que entró en un burrito, el día que se tomaba el cordero de la Pascua para sacrificarlo el 14, ese día profetizó Dios cuando volvería el Señor en gloria. No que ese día volvería, ese día profetizó que volvería. ¿Me entienden? ¿Me entienden mal? No estoy diciendo que volvería ese día, sino que ese día, que es un día que se repite varias veces en la Biblia, profetizó el retorno del Señor en gloria, como este varón. Entonces ahora vamos a leer el 43 desde el 1. Ya teníamos Ezequiel 43:1. Me llegó luego, porque a esta profecía comenzó en el 40 y le habló de todo el templo que hemos estado estudiando, y llegamos a este capítulo y ya vimos lo principal del templo, y ahora vimos lo del altar, y nos falta la purificación del altar, que justamente es revelado precisamente este día. La purificación del altar se revela este día, y la purificación del altar es para la segunda venida de Cristo.
que ocupará el templo del milenio una vez purificado. Entonces dice así: me llevó luego la puerta que mira hacia el oriente. Ahora pongan atención aquí, el oriente, porque por el oriente es que uno se orienta. La puerta de entrada al templo era en el oriente, el lugar santísimo quedaba en el occidente. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y note, Ezequiel dice que él vio esa visión y Dios lo envió, ¿sabe a qué? A destruir la ciudad. Ezequiel vino a destruir la ciudad en nombre del Señor. El Señor abandonó la ciudad y Ezequiel profetizó el juicio de la ciudad, y ese juicio se cumplió sobre la ciudad. Vinieron los babilonios, destruyeron la ciudad, los llevaron cautivos, se volvió un desastre por 70 años. Y al final de esos 70 años, Jeremías profetizó esos 70 años, y Daniel estaba ya llegando a los 70 años, y cuando empezó a orar sobre eso, pues le fueron reveladas 70 semanas de años de Daniel, 9. Mire cómo todas las fechas, todo va en continuidad. Entonces dice aquí, el aspecto de lo que vi, verso 3 del 43 de Ezequiel, era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Por eso enfaticé, para ver quién era la visión. Solo que él lo vio y luego lo vio irse, pero ahora lo ve regresar, y lo ve regresar en gloria, de tal manera que su gloria iluminaba la tierra cuando venía. Y sigue diciendo, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿No? Por la puerta del oriente es que está profetizado que viene Cristo en gloria. ¿Y qué más dice? Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, Ezequiel nos presenta cuándo se fue y cuándo vuelve. No nos dice el día, pero nos dice que la gloria vuelve. Nos lo dice el día de la primera venida, que habrá una segunda venida en gloria. Amén. Y entonces, y oía uno que me hablaba desde la casa, o sea, llenó la casa. Y hubo uno que hablaba. ¿Y sabe quién era ese uno? Un varón. ¿Y sabe quién era ese varón? Jesucristo. ¿Quiere ver cómo hablaba ese varón? Ponga atención cómo hablaba este varón. Y un varón estaba junto a mí, porque claro, en el tiempo de Ezequiel no había venido Jesucristo, pero Jesucristo era antes. ¿Se da cuenta? El verbo ya era, porque después de la creación, y después se hizo hombre y se llamó Jesucristo, pero él ya era desde antes. Él es la gloria de Dios expresa, la imagen de Dios antes de la creación, por medio de quién fue la creación, por medio de quién es la revelación, por medio de quién es la encarnación, la redención, el juicio y el señorío. Es por medio de este varón que es el modelo que tomó Dios para hacer al ser humano. Y mire este varón. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, mire cómo habla este varón, mire cómo habla este varón. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. No era cualquier varón, es el que se siente en el trono, es el templo del Dios de Israel, es el lugar del trono de este varón. Y mire cómo sigue hablando este varón. El lugar donde posarán las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre.
y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Vestímelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Por eso aquí una vez compartimos un mensaje, que deseo que lo podamos publicar, que se llama Las reglas de la casa. Ya se puede oír en internet, cristianía.net el audio, pero queremos hacer el libretico para que se pueda repasar, verlo, llevarlo, traerlo, si Dios permite. Esta es la economía, o sea, la ley de la casa, es lo que quiere decir la palabra economía, o sea, la oiko de hogar, casa, y nomos, norma, la ley de la casa, o sea, la economía divina. O sea que el templo del milenio expresa la economía divina. Siempre el templo es una tipología de las realidades espirituales, y este expresa la administración de Dios, la ley de la casa. Y entonces dice: sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el derredor será santísimo. Y aquí esta es la ley de la casa. ¿Y cómo comienza a ser descrita? Con el altar. Desde el verso 13, donde comenzamos la serie, avance tipológico del altar de bronce. Y pasamos por aquello desde Eva, Betel, tabernáculo, el templo, el segundo templo, la iglesia, y llegamos al templo del milenio, que es este. Este es el del milenio. Y ahí vimos los detalles del Heik, del Sabir y del Ariel. Y ahora nos toca ver la parte de la, digamos, la parte de la purificación del templo. Pero por la hora solo vamos a estar en esa introducción. Quiero que lleguemos a un versículo. Como ya estudiamos desde el 13, ¿verdad?, hasta llegar al 17, solo quiero que nos fijemos en el último verso donde habíamos llegado, en la última frase, pero veamos todo el verso. El descanso, la parte de abajo del altar de bronce, que es una figura de la obra de la cruz, porque en ese altar de bronce eran sacrificados los corderos en figura de Cristo. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados. Ese era el Heik, que ya lo estudiamos Heik 1 y Heik 2, 2 capítulos sobre el Heik que están en internet. Usted puede buscar ahí el altar de bronce, el avance tipológico del altar de bronce, Heik 1 y Heik 2. Ese es este descanso acá, los detalles, el simbolismo. Y luego dice así: y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados. Y esta última frase voy a dejar por hoy. Y sus gradas estaban al oriente. Esta traducción, sus gradas estaban al oriente, no es muy exacta. La más exacta, cuando tú vas al hebreo, y lo he estudiado, lo he revisado y lo he revisado, es miraban al oriente. O sea, se subía por las gradas mirando al oriente. O sea, el oriente es de donde el Señor viene en gloria. El oriente es por donde uno se orienta. Fíjate que uno sube en el altar de bronce, que es, los sacerdotes subían ese altar, primero Cristo, que es el que murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Pero entonces luego, ¿qué pasa? Nosotros morimos con Cristo. O sea, nosotros subimos el altar en dirección, como dice el hebreo, en dirección al oriente. Quizá algunos tengan la versión textual. ¿Tú la tienes? ¿Puedes leer esa última frase en el 17? A ver cómo lo dice, a ver si mejoró la traducción. 43:17 se quiere. El descanso tendrá 14 codos de la última frase.
La base será un cobre y sus gradas mirarán hacia el oriente. Ahí está. Sus gradas mirarán hacia el oriente. O sea, nosotros somos los que tenemos que seguir a Cristo con la cruz. Él dijo: el que quiera seguirme, o sea, ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Entonces, subir por las gradas es mirando al oriente, mirando hacia el oriente. La primera venida, el Señor vino por el oriente, llevó la cruz. Ahora la cruz de Él es para, primero, perdonarnos a nosotros, segundo, crucificar nuestro viejo hombre con Él, nosotros ser liberados. O sea que nosotros vamos subiendo también las gradas del altar junto con Cristo, porque la ofrenda que Él presenta es a nosotros. Permítanme leerles, ya termino acá, Romanos, ya voy a terminar. Vamos a Romanos, capítulo 15, para entender este aspecto espiritual de nuestra participación, ¿verdad?, en esta ofrenda al Señor. Subir también nosotros con Él al altar y ofrecernos con Él en dirección a aquel que viene del oriente en gloria, para entrar por la puerta del oriente, que es el que nos orienta. Porque ¿cómo tú sabes dónde queda el norte aquí? Pues sabes que el oriente es por detrás de Monserrate, ¿verdad? Que sube y ahí sale, bueno, pues si Monserrate es por donde sale el sol, entonces allá el aeropuerto es el occidente y el norte es hacia allá y el sur es hacia el otro lado. O sea que uno se orienta es por el oriente. Y nuestro oriente que nos orienta es el sol de justicia, que en sus alas trae la salvación. Es el Señor en gloria, el varón del trono de Dios, el Hijo de Dios, que entra por la puerta del oriente al templo del milenio. ¿Se da cuenta? Entonces por eso aquí dice así. Entonces mire lo que dice Romanos 15. Voy a leer 15:15 y estamos justo otra vez en el 15. Entonces dice así: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, que de Dios les dada, para ser ministro. La palabra griega en este caso no es diácono, que se traduce ministro, sino liturgo, de donde viene la palabra liturgia. Así como cuando iban a nacer Juan el Bautista, estaba su padre Zacarías en la liturgia, porque él era un sacerdote que hacía la liturgia de Israel, que era simbólica. Pero aquí Pablo se presenta él como liturgo. O sea que el ministerio del Nuevo Testamento es la verdadera liturgia. La del Antiguo Testamento era una figura y ahora Pablo traslada la palabra al Nuevo. Y dice ahí: para ser, dice, la gracia de Dios que me es dada. ¿Para qué le es dada la gracia? Para ser liturgo de Jesucristo a los gentiles. O sea, él es el que hace la liturgia, el sacerdote. Son los apóstoles, son los ministros del nuevo pacto, del cuerpo de Cristo, del Nuevo Testamento. Pero miren lo que dice: es liturgo de Jesucristo, pero para los gentiles. Ya no para los judíos que estaban allá con los de Aarón. No, aquí es del sacerdocio del Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec, porque es Cristo el sacerdote según el orden de Melquisedec, que nos hace sacerdotes a nosotros. Entonces Pablo dice así: para que los gentiles, ministrando, ¿sabe cómo dice esta palabra ministrando? ¿Cuál es el verbo original griego? Hierorgonta, que quiere decir sacerdotando. Entonces la traducción exacta es: para ser liturgo de Jesucristo a los gentiles, sacerdotando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? Las iglesias de los gentiles. Eran gentiles, fueron limpiados, ahora son una ofrenda para el Señor. Antes esa ofrenda eran porciones de carne, pero eso era de Cristo, y ese cordero no lo comemos nosotros para constituirnos de Él. Ahora somos nosotros los que subimos por esta escalera del altar
en nombre de Cristo, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios agradables por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién es la ofrenda agradable a Dios? Los que eran gentiles, que fueron perdonados, regenerados, y ahora Pablo, como si fuera un liturgo, le presenta ese pedazo de carne, pero ahora no es carne de un cordero, ahora es los convertidos de entre los gentiles, que son las iglesias. Esa es la ofrenda ahora, ¿se da cuenta? Es el sentido espiritual. Antes era algo físico, pero hoy el liturgo es este apóstol y los demás. Jesucristo, hablando por Pablo, ofreciendo sacrificios espirituales. ¿Y cuál es uno de esos sacrificios espirituales? Es presentarle a los gentiles como ofrenda. Eran gente perdida, que se le llamaba hasta perros, le decían los judíos a los gentiles, pero el Señor no hizo diferencia ninguna. Los limpió, los perdonó, los regeneró, los convirtió en ofrenda. Las iglesias sirviéndole a Dios. Ese es el sacerdocio del Nuevo Testamento, simbolizado con los símbolos del Antiguo. Por eso empezamos también por Romanos, y ahora estamos otra vez en Romanos. Entonces usted ve quiénes son la ofrenda ahora. Las iglesias de los gentiles. También Pedro, Juan, Santiago hablaron a las tribus de la dispersión y a los judíos y a la circuncisión, pero Pablo, Bernabé, Tito y el resto de son los liturgos que sacerdotan, presentando a las iglesias a Dios como una ofrenda conseguida por Jesucristo. Amén. Eso es la realidad espiritual, de lo cual lo otro es una figura. Así que cuando vamos a estudiar la otra parte, en la próxima ocasión que tengamos, fíjese que después de hablar de estas gradas, en el 17, en el 18 comienza a dar las instrucciones para la purificación del santuario. Y por eso hicimos mención del anticristo, y que pisoteará el santuario. Pero vimos como en la tipología en el tiempo de Epifanes, que profanó el templo, fue purificado por los macabeos. Ahora también el anticristo hará lo mismo que hizo Antíoco Epifanes, pero también este templo debe ser purificado. Entonces el templo físico lo tendrán pues los sacerdotes físicos allá, los hijos de Salomón allá, en la parte natural, pero la parte espiritual es la parte de la iglesia. ¿Se dan cuenta? La parte de la iglesia. Pero también en la iglesia hay sefarditas cuya ascendencia viene desde Jerusalén, como dice Abdías. Los cautivos de Jerusalén que están separados poseerán la ciudad del Negev. Y luego dice que ellos subirán y recuperarán la ciudad. Lo dice también la misma profecía de Abdías. Entonces, estamos apenas introduciendo de a poquito, mirando elementos que siempre han estado aquí, pero que pueden ser nuevos. ¿Se dan cuenta? Y hasta aquí vamos a dejar por la hora, las 9 en punto. Entonces, ya después veremos la purificación del santuario. Pero entonces hoy fue una especie de introducción a la purificación del santuario. Una introducción. Después ya es la purificación. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de considerar aspectos de tu palabra poco a poco. Queremos ir al paso que tú nos lleves de la mano. Queremos seguirte en el Espíritu. No queremos forzar el paso, sino que seas tú mismo abriéndonos brecha en medio de la selva. Y que tú nos conduzcas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.